Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos una conversación mamaícha, una conversación también muy especial. Yo soy Oscar Molina, soy el director y uno de los productores de la película documental La Casa de Mamaícha. Hola, hola, mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto y soy la otra productora de la película y estoy súper, súper, súper feliz y honrada de tener a nuestra invitada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta, estoy feliz de que estés acá. Eh, Gracias. Devélanos el secreto, quién eres, qué haces, dónde estás. Claro, con gusto. Hola, estoy encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Mi nombre es Reina María, pero todo el mundo me llama Reina, así que basta esto. Vivo en Berlín. Soy de Halle, una ciudad de, no sé, 1 hora, 2 horas en coche de Berlín, en Alemania. Y trabajo como profesora de español y políticas y aparte de esto me dedico a educación cívica y tengo mi propia asociación aquí en Berlín que se llama Duvia, con la que trabajo en contra del racismo en colegios alemanes. Reina, tú tienes una relación con Colombia. Sí, mi padre es colombiano, sí que tengo la mitad de la familia en Colombia. Ok. Súper bien, Reina. Reina, digamos que nosotros partimos de las conversas, pues de la película La Casa de Mamaïcha como una excusa para hablar de muchos temas que están cruzando como esa relación tan particular entre hogar y migración. Pero antes que nada, queremos que nos cuentes como tus impresiones de la película, cómo te pareció, cómo la conectas también un poco con tu vida, con tu trabajo. Claro. Bueno, antes de todo, me encantó la película. Me conmovió un montón por los personajes, por el drama y todo. Y creo que para mí lo más esencial era que muchas cosas muy sencillas, muy, muy básicas, me provocaron un sentimiento de pertenencia y de familiaridad antes de todo esto. Familiaridad. Y eran, de hecho, cosas chiquitas, como no sé, el suelo de la casa de Mama Icha me recordaba de la casa de mi abuela en Colombia, o sonidos de la música que pusieron en una escena los hijos de la Mama Icha, y los personajes en sí podrían ser parte de mi familia a veces. Había como un vínculo que yo creía en mi cabeza. Así que sí, esto la estaba relacionando todo el tiempo con lo que para mí es Colombia, según mis memorias. Y sí, así que todavía estoy pensando en la película. Reina, ¿de qué manera, pues también esta experiencia de ver la película ah, te hace, no sé, si te genera alguna reflexión sobre la relación entre casa y ser migrante o ser descendiente de migrante? Pues como la migración un poco genera otra experiencia de casa distinta para las personas que no se han movido dentro o más allá de las fronteras. Ujú. Mm, Creo, o sea, como yo interpreto la película, el mensaje al final es que la casa no era la casa. O sea, el edificio no era la casa para Mama Icha, porque al final espero que se haya sentido en casa, y esto es algo que yo creo entender muy bien, porque yo no puedo decir que hay una casa en la que me siento en casa. Hay lugares diversos en el mundo y antes de todo personas. Así que para mí mi familia es mi casa,
y no hay un edificio. Claro que hay lugares en los que me siento muy en casa, pero estos lugares están vinculados con las personas em, que los habitúan. Así que para mí son más personas que me hacen sentir en casa. Y para Mama Itza era su tierra y un poco también las personas, creo. Así que diría esto, que esto me dejó pensar mucho en el significado de casa, edificio, casa, sentimiento. Sí. Claro, y ahí hay una cuestión, pues como que digamos que es un motor que a nosotros nos lleva como a seguir reflexionando, seguir grabando o haciendo, digamos, como un trabajo alrededor de esto, y es algo que tú enuncias, Reina. Por un lado, al comienzo nos hablas de cómo hay cosas que como muy materiales, como el suelo, como unas ollas, como la cocina, que son objetos, que son materialidad pura, que lo conectan a uno con las memorias, con la identidad, y está también, digamos, como esa dimensión humana, obviamente, de las relaciones. Y para nosotros, pues como toda esta reflexión alrededor de la casa es como tan infinita porque precisamente es como un collar con muchas perlitas, ¿cierto? Que va desde un tema económico, qué significa para alguien como Mama Icha, una mujer de 93 años, que a los 60 prácticamente tuvo que emigrar para cumplir el sueño de construir la casa que nunca tuvo antes, ¿cierto? Como hardcore economics, y pasamos por la fuerza de los objetos en relación con la memoria, pasamos por las relaciones familiares, pasamos también por la identidad y el sentido de potestad, ¿cierto? Mamá Icha quería sentirse en su casa, ¿cierto? Que eso también es, pues como que no es solamente agarrar y decir mío, 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 sino que es como un tema como de poder ser quienes somos, ¿cierto? Y llegamos hasta las relaciones, digamos, familiares y las relaciones también con el entorno. Entonces, como que se despliega, pues, sí, como todo un panorama que, bueno, da mucha leña para cortar. Sí, hay una cuestión que también me interesaba mucho como conversar contigo, Reina, y es que entiendo como que en tu trabajo en torno a la equidad y a la no discriminación hay un énfasis en, digamos, en las estrategias para que las personas migrantes puedan adaptarse a los lugares de acogida, ¿cierto? Como que haya mecanismos de integración. Y en Sí. el caso de Mama Icha, a mí me parece muy interesante que nos vemos, digamos, confrontados con un tipo de persona migrante que son las abuelas, ¿cierto? Que son las personas mayores que son traídos por los hijos o las hijas para ayudar en el cuidado. Esos hijos e hijas muchas veces se dedican a labores del cuidado en restaurantes, limpiando oficinas, en casas, ¿cierto? Como que la migración también se vuelve como en un proceso que disloca el cuidado o lo Ujú, resignifica O lo ujú. industrializa o lo también. industrializa, ¿cierto? Ujú. Sí, claro. Entonces, desde ahí, pues no sé si quieras compartirnos algo de tu reflexión sobre el tema de la integración, los adultos mayores, el cuidado. Reina, como parte de esta experiencia de acompañar a Mama Icha en su retorno a la casa, a su tierra, ah, y estar atento como estas historias de las casas, pues también uno se da cuenta de cómo la migración genera un proceso casi que a veces extremo y doloroso de separación en las familias, sobre todo a partir de la dependencia económica que se generan con quien está en el otro lugar, quien se fue, y cómo estas relaciones en un momento empiezan a ser determinadas
por esa dependencia, por Diferencia. esa diferencia, pues como que hay entre los países y cómo eso empieza a deteriorar también como las relaciones familiares. Sí. Am, Sí, total. Y cómo las relaciones familiares pasan a configurarse desde la economía, ¿cierto? Porque también la posibilidad de compartir experiencias conjuntas, de hacer parte de la vida del otro, pues está restringida por el tiempo y el espacio, pero digamos que este proyecto parte, es decir, el hecho de que esta historia haya podido ser grabada parte de una pregunta de Oscar que de hecho tiene que ver más con la economía y las remesas y las casas que se construyen con remesas. Y digamos que el gran aprendizaje de Mama Icha, el gran regalo que ella nos dejó es, digamos, sí, ser como testigos con todo el dolor que eso implica e implicó, pero vivir con ella la experiencia de como de ese sentido dividido de hogar y las Sí. consecuencias nefastas que hay a nivel personal para los individuos, la fragmentación de las familias debido a las diferencias socioeconómicas, ¿cierto? Y de ahí viene la reflexión, ¿ok? ¿Por qué países que son tan ricos en recursos como lo es Colombia? Porque justo esos países tienen la mayor tasa de desplazamiento, una de las tasas más altas de desplazamiento en el mundo, ¿cierto? Entonces es como, pues como, porque cuál es la cuenta de quién estamos pagando nosotros, por qué estamos pagando la cuenta de, pues que no es nuestra, ¿cierto? Porque es que no somos nosotros los que nos hemos enriquecido con nuestros recursos, pues nosotros no somos los que los hemos explotado, pero estamos pagando como una cuenta, ¿cierto? Una cuenta Sí. humana que se paga con vida. Entonces, bueno, como ves, hay muchas como reflexiones detrás. pero Sí, tú qué trabajas. no solo quería comentar que en las escenas con la familia en Colombia, en la película, en la casa de Mama Icha, y de hecho en la casa los encuentros siempre tuvieron lugar en la casa, me fascinó la cosa de tocarse, porque me provocó el sentimiento de que ya no había mucho de hablar por esas diferencias, Tiempo que ha pasado. sí, por lo que ha pasado antes de todo esto y también por falta de familiaridad quizás, pero todavía, sí, todavía había este vínculo personal o esa conexión sentimental entre las personas. Y entonces, aunque no hablaban mucho, se sentía que se Les importaron importaba, sí. el uno por el otro. Y esto lo puedo entender muy bien porque a veces yo con mi familia en Colombia no tengo mucho de hablar porque las vidas son tan diferentes. Por ejemplo, mi prima casi tiene la misma edad que yo, pero vive una vida tan diferente de la mía y yo quizás sí me puedo imaginar su vida en Colombia porque yo he estado en Colombia, pero ella no sabe cómo vivimos aquí nosotros, ni yo ni mi padre. Y hay cosas que uno no puede describir, que no puedes contar, y esto crea a veces esa falta de palabras. Y también esta distancia que sí existe, y a la vez existe esta relación emocional que sí tenemos. Y eso de tocar el familiar, el hijo, me hacía recordar esto y pensar en esas relaciones que tenemos, que pueden ser, sí, muy, muy densas y muy emocionales y distanciadas a la vez. Y esto me fascina un montón. Sí, total. Bueno, yo creo que
que bueno, como vemos, tendríamos mucho de qué seguir conversando, pero yo creo que la próxima vez, Reina, mejor con un cafecito, con una cervecita, así en vivo y en directo. Muchas, gusto. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Am, a propósito, para quienes han seguido las conversaciones Mama Icha, este ciclo se inauguró con la conversación con Alexander Frías, que es el padre de Reina. Entonces, bueno, les invitamos a echarle un ojo si tienen curiosidad. Fue una conversación muy distinta. Bueno, yo creo que Y bueno, este nuevo ciclo de conversaciones Mamaicha tiene que ver también con que estamos compartiendo la película de forma online. Así que si no la ha visto, los invitamos a que la vea y acá les vamos a compartir información de dónde encontrarla. sí. Muchas gracias por acompañarnos, Reina. Un gran abrazo y qué rico Gracias. conversación contigo. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias. Chao. Chao. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.